científico, así que nos vamos a dejar con el expositor. Gracias. Bueno, gusto verlo. Mira, me invitaron a hacer una charla sobre varios temas relacionados con el mar. Yo soy ingeniero civil, esa es mi primera carrera, pero he seguido después una trayectoria científica y en los últimos 15 años me he dedicado al mar, básicamente. ¿Ya? Entonces les voy a contar de varias cuestiones que hemos visto, algunos sucesos muy interesantes que hemos visto este último tiempo. Me dijeron que podía hablar entre 45 minutos y 1 hora y media, así que depende un poco de las preguntas que hagan ustedes. Muchas de las cosas de las cuales voy a hablar, ustedes ya las han visto, están sensibilizados, sobre todo son aquí de la zona, ¿no? De la zona. Bueno, entonces vamos a hablar de temporales, tsunamis, voy a meter algo de cambio climático si alcanzamos, y la idea sería que si hay preguntas que hagamos una cosa más dinámica. ¿Ya? Así que la clase se llama Tsunami, temporales, cambio climático y otros condumios. Condumio es como un cocimiento, una cosa así, una mezcla de cosas. Yo veo que todos andan ahí con sus letreritos y ponen el nombre. A mí también me gusta que me traten por el nombre, así que yo soy Patricio Winkler. Y bueno, y hay algunos de los grados académicos que son requisitos como para estar en la universidad haciendo clases. Me ha tocado viajar harto, sí. Y yo estoy adscrito a la Escuela de Ingeniería Civil Oceánica. La Escuela Civil Oceánica es una escuela que lleva como 15 años funcionamiento. Aquí partió esto sería Reñaca. Ya, ahí está la Facultad de Ciencias del Mar y de Recursos Naturales. No sé si se ubican, ese es Camino Concón, ahí está la duna. Y nosotros partimos en este edificio, que es un edificio emblemático de la universidad. Ahora nos fuimos a Valparaíso. ¿Ya? En Valparaíso ahora estamos adscritos a la Facultad de Ingeniería. La universidad ha crecido en la área de Ingeniería y estamos trabajando en esa área. Yo creo que vamos a saltar estas cositas. Y quería partir hablando un poco del entorno costero, algo de sensibilidad, un poco para entender de qué hablamos cuando hablamos de entorno costero. ¿Ya? Lo primero que quería mostrarles en este video, lamentablemente no tengo internet, así que hay muchas cosas que no van a funcionar, pero bueno, este es un video que yo le mostraba a los gringos. Yo estoy en Estados Unidos, hice el doctorado en Ingeniería Civil en Estados Unidos, le mostraba el mapa del mapa mundial al revés. Los gringos que han ahí como medio trastocados, que están acostumbrados a verse arriba, en general tienen como una visión bien interesante del mundo, geopolítica. Bueno, yo subí este mapa para explicarles básicamente que el planeta tiene 70% agua, ¿ya? Y nosotros estamos en un contorno del océano más grande del planeta, que es el Pacífico. ¿Ya? El Pacífico es tremendamente grande, tiene 20.000 kilómetros de distancia, por ejemplo, entre Valparaíso y Japón, que sería un poco la distancia más grande en el Pacífico. Y todo lo que ocurre en la superficie del mar, finalmente se propaga y llega a nuestras costas. ¿Ya? Nosotros, en el fondo, cuando estamos en el borde costero y vemos el mar, vemos oleaje, vemos tsunamis, vemos algunas perturbaciones, oscilaciones, lo que estamos viendo son cosas que se generaron en el pasado. En alguna parte del Pacífico se propagaron hacia la costa y llegaron y causaron los efectos que vemos cuando vemos, por ejemplo, un temporal. ¿Ya? Les quería mostrar también esta imagen donde muestro aquí un amigo, un colega ahí en Estados Unidos, él estudia arquitectura y yo estuve haciendo unas clases con él, gringo. Este año se vino a Chile y se fue a estudiar se fue a trabajar al Valle del Elqui, a enseñar clases de español a la gente de colegios rurales. Y le encantó Chile, se enamoró de una chiquilla, se tatuó Chile, después se volvió a Estados Unidos y se separó de la chiquilla, pero luego el mapa tatuado. Y ahora lo interesante es que, claro, yo aprovecho esto para contar un poco de la geomorfología chilena. Chile, todos sabemos que es una costa y larga franja de tierra, y eso lo sabemos, tiene 4.500 kilómetros más o menos desde la frontera con Perú hasta el Cabo de Hornos, ¿ya? Y el ancho es variable, es como de 180 kilómetros promedio. Pero en la parte más angosta de Yabel son 90 kilómetros, así que es súper angosto. En la imagen anterior, Chile es un pixel acá, un par de píxeles, ¿ya? En el contexto mundial, ¿ya? Así que estamos súper influenciados por el océano. Si empezamos a mirar un poco más en detalle, sabemos que hay una cordillera de la costa y luego una cordillera de los Andes. Por lo tanto, cuando el océano viene con toda su energía y todas sus cosas y toda su información hacia la costa, se encuentra con una pared, ¿ya? Que es la cordillera de los Andes. La cordillera de los Andes tiene alturas de hasta 6.800 metros, por ejemplo,
en el Aconcagua. Y eso es una barrera de tránsito de todos los fenómenos atmosféricos y oceánicos. ¿Ya? Entonces, nosotros estamos súper influenciados tanto por clima como por los efectos en el borde costero. Y ahí es donde nosotros nos emplazamos. Lo otro que es interesante en esta imagen es que desde la frontera con Perú hasta el canal Chacao, ahí las costas chilenas son abiertas, ¿ya? Costas abiertas y muy afectas a los fenómenos oceánicos. Y luego es la cordillera de la costa y la cordillera de los Andes que se sumerge en el mar, ¿ya? Y genera la zona de los fiordos. ¿Ya? Entonces la zona de los fiordos es una zona completamente distinta, una naturaleza completamente diferente a la que podemos encontrar desde el canal Chacao hacia el norte. Entonces cuando nosotros tratamos de entender cuál es la física, por ejemplo, bueno, hay algunos profesores de física, cuando tratamos de entender la física de los procesos y los fenómenos que ocurren en esta zona, pues son muy distintas a las que ocurren en la otra zona. ¿Ya? Entonces es bastante desafiante eso desde la perspectiva científica. Aquí les muestro un videito en la avenida Perú para acercarnos un poco más a esa física. Entonces aquí un video que puede ser, está hecho en alta velocidad. Esto es el 2013, uno de los tantos temporales, no un temporal muy grande, un temporal chiquitito, no fue como el temporal del 8 de agosto que fue el que dejó la crema aquí en el borde costero. Pero aquí vemos varias dinámicas. Cuando yo hablo de dinámica hablo de fenómenos, de procesos físicos. ¿Ya? Vemos la dinámica atmosférica, ¿ya? Las nubes avanzando con una cierta velocidad. Las nubes tienen la propiedad, las nubes es un fluido, eso nosotros lo vemos después en temas más avanzados, es un fluido, la atmósfera es un fluido y el mar también es un fluido. Y entre fluidos la información se transfiere. ¿Ya? Si yo, por ejemplo, soplo una superficie de agua, voy a generar orina. ¿Ya? El fluido aire está transfiriendo energía e información al fluido agua. Y eso es lo que ocurre, que hay un sistema acoplado entre la atmósfera y el océano. Y eso hace que lo que nosotros vemos en el océano es vivo reflejo de lo que ocurre en la atmósfera. ¿Ya? Ahora, cuando nosotros vemos esta ola romper, primero hacemos un poco lo que hacen los astrónomos. O sea, los astrónomos se instalan ahí con sus telescopios y observan luz que viene generada desde ciertos lugares remotos en el universo y que toman un tiempo en llegar al lugar donde uno está observando. ¿Ya? Y luego no es solamente un punto que generó esa luz en un tiempo determinado, sino que es una infinidad de puntos, ¿ya? En infinidad de tiempo también que han generado esa información que uno capta en un telescopio. Y a nosotros nos pasa una cosa re parecida. Cuando yo me paro acá y veo olas, esas olas pueden venir desde el norte, pueden venir desde el oeste, pueden venir desde el sur, pueden venir desde cerca, pueden venir desde lejos. ¿Ya? En general, nosotros lo diríamos en física, es una convolución, es como la suma, el agregado de todos estos fenómenos que ocurrieron tiempo atrás en el Pacífico para finalmente conformar este tipo de oleaje. Entonces, bueno, y hay cosas bien interesantes, porque el oleaje cuando rompe en el borde costero, genera fenómenos raros, que son turbulencia. La turbulencia es una de las cosas más difíciles de estudiar desde la perspectiva de la física. ¿Ya? Es un problema que no está resuelto. Y la ola rompe y genera, bueno, primero incorpora aire, se levanta la arena del fondo, y esto finalmente se traduce en que las playas se mueven. ¿Ya? Las playas finalmente son dinámicas. Las playas en verano no son iguales que las playas de invierno, las playas en la mañana no son iguales que las playas de la tarde. ¿Ya? Se van adaptando a las condiciones del oleaje. ¿Ya? Entonces, cuando hablo de dinámico es que se mueve, que hay actividad, hay cosas interesantes pasando. Y además el mar también se va moviendo, porque tenemos el oleaje de la mañana no es el mismo del oleaje de la tarde, ¿ya? Están también las mareas que suben y bajan cada 6 horas. Y bueno, tenemos una serie de cosas que están pasando acá. Entonces es en este entorno donde nosotros queremos poner las patitas en el agua. ¿Ya? Nosotros queremos construir edificios, nosotros queremos meter puertos, queremos generar áreas de protección litoral, queremos, en fin, ya, bañarnos. El borde costero es uno de los sectores en el mundo que son más apetecidos por la población. ¿Ya? La plusvalía es alta, sobre todo en lugares como la Viña. Y históricamente nosotros hemos estado trabajando y haciendo cosas en el borde costero, intervenciones en el borde costero, sin necesariamente conocer los fenómenos y los procesos que modulan ese borde costero. ¿Ya? Estamos en un lugar complicado. ¿Ya? Y la idea de esta charla es un poco guiarnos por esos cuestionamientos, cuáles son los grandes temas que nosotros tenemos que tener arriba de la mesa cuando analizamos una intervención en el borde costero. ¿Ya? No sé si hay preguntas, cualquier cosa, pregúntame.
Bueno, acá hay una imagen del puerto San Antonio, ¿ya? Y hacia el sur, ahí abajo está el humedal del Yali, ¿ya? Y tenemos la desembocada del río Maipo. Aquí hay una serie de cosas súper interesantes. Lo primero es darse cuenta, bueno, anécdota. El puerto San Antonio se construyó a principios del siglo XX. Lo que se construyó fue esta tremenda infraestructura aquí en el Morro Sur, que venía por acá. Esa parte se construyó después. Entonces, originalmente el borde costero venía por acá, un borde costero rocoso, se metía por acá y seguía hacia allá, hacia el norte. O sea, hacia el sur, perdón. Y bueno, y se construyó hasta ahora, y al cabo de 10 años, toda esta zona de acá, que solía ser mar, se transformó en una zona de depositación de material. ¿Ya? Ahora, ¿por qué ocurren esas cosas? La causa es muy clara. El borde costero se alimenta de lo que viene de las cuencas. ¿Ya? Las cuencas son reservorios donde el agua llega, la lluvia llega, ¿ya? Por efecto del sol, las rocas se pueden romper, se transforman eventualmente en arena, los ríos de arena se las llevan hacia la desembocadura y traen entonces esa arena que alimenta las playas de las costas. ¿Ya? En la medida en que las arenitas parten de la alta cordillera y empiezan a avanzar hacia la desembocadura, se van desgranando y van haciendo cada vez más finitas. ¿Ya? En Chile, por ejemplo, los ríos son cortos. De aquí a la cordillera de los Andes demoráis 2 horas en llegar. Entonces las arenas están recién empezando a desgranarse. Pero si uno va al otro lado del continente, a Brasil, por ejemplo, al Mar del Plata, en Argentina, se da cuenta que las arenitas son finitas, porque han recorrido miles de kilómetros y se han ido desgranando y al final llegan con material muy fino. Entonces hay un flujo de arena, pero también hay un flujo de nutrientes, hay un flujo de una cantidad de cosas que hacen que el borde costero tenga una característica súper particular. Entonces, si ustedes son profesores y les gusta hablar de sistemas, esto es un sistema súper interesante. Porque uno suele pensar de que las cuencas, o bueno, el espacio terrestre no está comunicado con la Tierra, o sea, con el borde costero, pero efectivamente lo están, y están indisolublemente comunicados. ¿Ya? Hay un flujo de información en este sentido. Entonces, por ejemplo, ahí parten las típicas preguntas. ¿Qué pasa si yo altero este sistema? ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, pongo una presa? ¿Ya? Pueden haber consecuencias importantes de erosión costera, vas a tener menos nutrientes llegando a la costa, puede cambiar, por ejemplo, la constitución de los organismos que viven en el borde costero, en fin. ¿Ya? Así que el enfoque sistémico es súper interesante para entender estos sistemas geomorfológicos, como les llamaríamos nosotros. Bueno, entonces quedamos en que la cuenca está arenita y llega al borde costero y se encuentra con el oleaje. Y un granito de arena llega al borde costero o al río y no se va a depositar así tranquilamente en la zona donde rompen las olas, sino que las olas rompen, generan turbulencias, levantan ese material y ese material empieza a migrar. Y ese material que venía por la desembocadura, estamos hablando de los años 40, los años 50, empezó a ser desplazado por el oleaje que lo llevaba hacia el norte y empezó a apoyarse aquí en esa tremenda obra de infraestructura que se hizo en el siglo pasado. Y la consecuencia final es que toda esta zona es una zona de material de relleno, ¿ya? Es un impacto ambiental que hoy en día sería tremendo. En esos tiempos se construía nomás, se cerraban los ojos de lo que pase, claro. Pero aquí la consecuencia es que el borde costero creció a 700 metros, o sea, no es una consecuencia trivial. Ahora es interesante, uno puede pensar, mira, ganamos terreno, tenemos lugares donde hacer nuevas instalaciones, qué sé yo, pero lo que sucede con estos lugares es que son bastante vulnerables, son muy bajitos. Entonces aquí, por ejemplo, está el camping de Yoyeo Norte y el camping de Yoyeo Sur. Ya, para el tsunami del 2010, la ola entró por acá y mató a 6 personas en este sector, en el camping sur. ¿Ya? Claro, estos son asentamientos que inicialmente son irregulares. Crece una playa, esa playa no está regularizada, no está en ningún plano, ya no está en ninguna ordenanza, y llega un gallo a poner la casita. No pasa acá nomás, pasa en todas partes, en Puerto Viejo hacia el norte, en muchos lugares. Después viene otro, 3, 4, 5, después son una cantidad de votos, 200 votos, van, la alegan al alcalde, el alcalde les pone alumbrado público, regulariza el uso del espacio terrestre y ahí finalmente se genera un asentamiento legal. Pero en una zona vulnerable. ¿Ya? Vulnerable, por ejemplo, al ataque de los tsunamis, vulnerable a otro tipo de cosas, a las crecidas del río, vulnerable, por ejemplo, al oleaje temporal, cuando vienen los temporales fuertes. Entonces, es interesante darse cuenta que las dinámicas son complejas y tienen consecuencias finalmente como nosotros habitamos en el borde costero. Y bueno, yendo un poco más hacia la zona del puerto, aquí tenemos un territorio de explotación completamente distinto.
inmediatamente contiguo, pero completamente distinto. Aquí se hacen estas tremendas obras para generar obras, sectores abrigados, donde no hay olitas. Ahí se ve que no hay olas y aquí hay unas tremendas olas, ¿ya? Y lo que se está haciendo aquí es generar un espacio donde uno pueda meter un buque para mover cajas. ¿Ya? Eso es lo que se hace en Valparaíso, lo que se hace en San Antonio. Las cajas, los contenedores, son elementos metálicos que son trasladados, son levantados. Imagínense cuando uno está arriba con estas grúas las han visto en el puerto de Valparaíso, tienen 70 metros de altura y arriba de esos 70 metros hay un operario que está sentado, así, tiene vidrio abajo, está ahí manipulando unos joysticks, ¿ya? Y lo que hace él es, viene el camión por abajo, agarra el contenedor, lo levanta y se lo pone al buque, ¿ya? Pero para poder hacer eso, el gallo está a 50 metros de altura respecto al contenedor. Entonces, tiene que ser una cosa súper fija, ¿ya? No se puede mover el buque. Porque si se mueve el buque, entonces no se puede hacer la transferencia. Entonces, eso es un poco el objetivo de estas tremendas obras de abrigo que uno se cuestionaría hoy en día. ¿Por qué hacemos obras de abrigo? Son el impacto ambiental que hacen que tienen este tipo de obras es tremendo. No solamente porque aquí donde antiguamente había un poblado que es una foresta de algas, finalmente termina debajo de toneladas y toneladas de material, ¿ya? Sino que porque también para generar todo este material hay que cepillarse varios cerros adentro, ¿ya? Hay que explotar varias canteras, y explotar una cantera también tiene efectos ambientales. Entonces, cuando uno analiza, por ejemplo, este tipo de infraestructuras que son masivas, grandes, que ya no se hacen, no se han hecho en mucho tiempo, el último que se hizo grande fue en 1960 en Arica, empezar a hacer como la huella de carbono para atrás, porque te das cuenta que el impacto de esta obra es tremendo hacia atrás, ¿ya? Pero también tiene una utilidad y es que a través de este puerto, el puerto de Valparaíso, se transfiere aproximadamente un 70% de la carga nacional completa. Todo lo que entra y sale del país sale por esta cosita, ¿ya? Entonces tiene importancia tremenda. Los puertos tienen una importancia tremenda para el desarrollo del país, ¿ya? Así que son necesarios, son impactantes y como cualquier actividad humana tiene un impacto relevante. Y un poco la misión de los ingenieros que trabajan en cosas relacionadas con la mía, así que ingeniería marítima, ingeniería civil, es justamente tratar de comprender los fenómenos para reducir esos impactos al máximo, ¿ya? Mira, impacto y también, por ejemplo, conflictos del uso del suelo marítimo. Esto es el puerto de Guayacán. Guayacán es Coquimbo, la Herradura, la bahía de la Herradura. No sé si alguien ha andado por allá. ¿Sí? Yo estudié. ¿Estudiaste ahí, al lado? La Notable. ¿Tú eres biólogo marino? Sí. Ah, qué bueno. Ya. Sí, pues tú estás acá al lado, ¿no? Al lado, atrás de eso. Claro. Mira, y aquí la reflexión es la siguiente. Aquí tiene un terminal de embarque de hierro. Es un material pesado, altamente contaminante, que es conducido a través de una correa transportadora y se lleva aquí, se levanta, y esto de acá es los marinos, los mercantes les dicen un chute. Un chute en el fondo es una correa transportadora que tiene ahí, ese sería el chute, y ese chute lo que hace es conducir el hierro que cae en las bodegas de los buques. Entonces aquí llegan buques de, no sé, de centenares de miles de toneladas, 100.000 toneladas, por ejemplo, para cargar esto, ¿ya? Este material. Y claro, y ese material es pesado y puede decantar y se puede ir al fondo. Entonces aquí a lo mejor tú me podéis complementar. Aquí tienes una caleta de pescadores inmediatamente contigua a una actividad que es súper contaminante. Está pegada. ¿Ah? Está pegada. Está pelada. Y uno mira la foto satelital, incluso la Tierra, a pesar de que tienen lugares donde se pone el hierro, esa cuestión, hay material fino que migra, se lo lleva el viento. Entonces, La riegan, de hecho. ¿Ah? La riegan, le echan agua para tratar de mantenerla pegada como sedimento así más húmedo, porque igual se vuela. Claro. Y tampoco les conviene echarle mucha agua, porque si le echan mucha agua, entonces van a estar cargando agua al buque. Entonces ganan perder plata. Un poquito, ¿no? Claro. Y camiones. Claro, entonces la reflexión aquí es que tú tienes, por ejemplo, una caleta de pescadores donde puedes tener buzos mariscadores que van ahí al fondo y sacan marisco, ¿ya? O tienes, pescadores, pesca de altura o pesca de artesanal, estos pescadores que se dan una vuelta durante la mañana o embarcaciones más grandes que salen y están doble el día, pero tiene en el mismo espacio de agua dos actividades que son opuestas, ¿ya? Aquí hay un conflicto del uso del suelo marítimo, ¿ya? ¿Cuál se privilegia? ¿Se pueden generar las dos? ¿De qué manera nosotros establecemos relaciones entre diferentes actividades para que el uso sea racional? ¿Ya? Otro ejemplo. Este es el Hornopirén, el volcán Hornopirén, y esto aquí es una balsa jaula de acuicultura. Esto aquí es lo mismo que la chanchería.
o donde se hacen crecer los pollos. ¿Ya? Esto es un lugar cerrado, un compartimento cerrado, donde tenéis 5.000 salmones por cada uno de esos módulos, que son varios de estos, y esos salmones van girando todos en la misma dirección, ¿ya? Eso es lo que hacen, ¿ya? Y literalmente comen y defecan, por no decir otra cosa, comen y defecan, en el mismo lugar. ¿Ya? La feca cae junto con el pellet. Hay pellets que no se los comen los pescaditos, ¿ya? Estos se alimentan con pellets igual que los perros. Entonces los salmones están acá siendo alimentados y ellos también defecan, y todas esas fecas van al fondo, ¿ya? Usualmente, bueno, y puedes tener, o sea, un buen par de millones de dólares por cada uno de estos elementos ahí, así que tienes que garantizar de que primero no entren los lobos y no se coman a los salmones, porque los lobos pueden romper las redes, meterse adentro y darse el festín, ¿ya? Y también tienes que garantizar de que esta estructura no se te vaya, porque si las corrientes son muy grandes y uno tiene todas estas jaulas que son flotantes y viene una corriente muy fuerte, la jaula va a empezar a derivar y se te da la producción, con las consecuencias tremendas de que puedes tener salmones escapados en grandes masas que van a generar un efecto local súper importante en términos biológicos, un desbalance. Y lo otro es que cuando todos estos salmones defecan, ya todo ese material se va al fondo, ahí hay una demanda bioquímica de oxígeno. En el fondo este es un material que necesita oxígeno para degradarse. Entonces al necesitar de oxígeno, consume el oxígeno del entorno y puede generar efectos importantes en la calidad del agua debajo de la balsa jaula. ¿Ya? Uno podría pensar de que, claro, si yo lo pongo esto en un lugar con más corriente, para que todas estas fecas migren, claro, ahí, bueno, estamos buscando una solución bastante buena. Porque logramos que todo este material, toda esta caquita, se disperse en el medio. Pero si estamos en un lugar con mucha corriente, entonces la balsa jaula se nos va a ir. Entonces es un tira y afloja. No necesito corriente muy fuerte, porque si no se me da la estructura, pero no muy baja, porque si no toda la caca se me va ahí al fondo. Entonces, ¿cómo nosotros estudiamos este tipo de fenómenos para entender cuál es el impacto, de estas descargas o de estas fecas en el medio? Es una cosa interesante. Desde la perspectiva científica es bien interesante tratar de ver cómo se resuelven esos problemas. Y de nuevo, actividades altamente impactantes en el medio. Otro ejemplo, energía, Mejillones, Puerto Mejillones. Ahí está el Puerto Mejillones, uno de los tantos puertos Mejillones, y esto de acá es un sifón de captación de agua. En ingeniería civil, un sifón de captación de agua, así le diríamos nosotros, tendríamos un plano, esa es la forma en que nosotros, ese es el metalenguaje que nosotros utilizamos, decimos, esta cuestión es una estructura que lo que hace es chupar agua para inyectarlo en una planta. Ahora, ¿para qué sirve? Si tú quieres producir minería en el norte, necesitas energía. Y la energía se puede generar ya sea con energía, bueno, diferentes tipos de energía, pero si tú vas a quemar carbón o vas a quemar diésel o cualquier cosa, lo que hace es bastante similar a lo que uno hace cuando prende una fogata. ¿Sí? Tú tienes palito, prendes la fogata, sale el fuego, ¿ya? Y el fuego genera masas de aire que se mueven. Y las masas de aire, no, está claro, si uno ve que las masas de aire suben, siguiendo las llamas. Luego, si tú eso lo encapsulas en una tubería y conduces todo ese aire por una sección bastante chiquitita y pones una turbina, lo que estás haciendo es convertir ese flujo, esa velocidad, en energía mecánica. ¿Ya? Y eso es lo que hacen las termoeléctricas. Queman combustible fósil para generar flujos de aire, y esos flujos de aire son captados por sistemas mecánicos que lo transforman en energía mecánica. Y eso también con una nuclear. La nuclear hace lo mismo. Pero son sistemas calientes, pues, entonces hay que enfriarlos, porque si no se funden las máquinas. Entonces lo que se hace, se capta agüita aquí, se chupa, y ese circuito de agua abraza todo el sistema de generación de energía, y hace un intercambio de calor, y luego descarga el agua calentita ya, de vuelta al mar. ¿Ya? Con eso se garantiza de que la planta termoeléctrica no se va a fundir. Y estas cuestiones están ahí en Quintero, está lleno de esto. En Quintero hay 4 o 5. Pero lo que uno puede ver, por ejemplo, cuando va a terreno, uno dice ya así la foto, ya, pero veamos qué es lo que se ve cuando uno va a terreno. Mira, esta es una imagen de la descarga, de esa misma descarga. Esto hace un par de meses. Ahí está el sifón de captación de agua fría. ¿Ya? El agua va en este sentido, llega a la planta que está acá arriba y después se descarga esto, que pueden ser 2 o 3 metros cúbicos de agua.
10 grados de temperatura más que el medio. ¿Ya? O sea, estás echando agua caliente. Y no estás echando una baldeada de agua caliente, estás echando 3 metros cúbicos por segundo de agua caliente, que es eso de ahí. Y sistemáticamente, porque las plantas termoeléctricas tienen que funcionar siempre. Entonces estás 20 años, 30 años echando agua caliente en el mar. ¿Y cuáles son los efectos? Ahí, de nuevo, se necesita ciencia, se necesita ingeniería, se necesita entender la física para poder tener un diagnóstico y buscar soluciones adecuadas. Bueno, y después tenemos otro tipo de cosas. Por ejemplo, esto aquí a la vuelta de la esquina ha salido 1000 veces en el diario. Claro, bueno, yo soy ingeniero civil, pero hago clases en ingeniería oceánica. Y siempre le digo a los chiquillos que la ingeniería oceánica, para entenderla, uno no tiene que ver desde el borde costero, sino que se tiene que subir arriba de un bote y mirar desde el mar hacia adentro. Entonces, bueno, esto es un paseo en bote, y aquí se ve el famoso Hotel Punta Piquero. ¿Ya? Entonces, aquí les voy a mostrar un videito que salió harto en la tele. Las marejadas, claro. Pero yo quiero discutir no solamente el tema de las marejadas, que quiero ir a una cosa sutilmente diferente. Claro, aquí bueno, se ve el hotel, o sea, hay condiciones mucho más críticas que las que estaban cuando yo pasé en bote. ¿Ya? Y ahí uno ve una intervención en el borde costero sometida a unos oleajes tremendos, ¿ya? Generando fuerza, ya, en fin. Entonces, uno podría hacerse algunos cuestionamientos. Es decir, primero, el ingeniero te va a decir, o sea, el ingeniero te va a preguntar, o al ingeniero le van a preguntar, ¿se puede construir esto? Y el ingeniero siempre te va a decir, sí. La única restricción para construir algo es la plata. Si ustedes quieren construir una estructura aquí para resistir las cargas del oleaje, ¿ya? Y que no se rompan, es cuestión de hacer unos muros de hormigón más gruesos y poner vidrio más grueso, y finalmente todo se puede solucionar en la medida en que haya plata disponible. ¿Ya? Al ingeniero no le preguntan si corresponde o no poner esa obra ahí. Distinta pregunta es, ¿corresponde o no poner esa obra ahí? Completamente distinta, eso no es una pregunta de ingeniería, es una pregunta que tal vez tangencia mucho más a la parte del urbanismo o a la parte de... bueno. Y ahí es donde yo también tengo algo que decir. Yo considero que el borde costero no es gris. El borde costero es variable, es muy distinto entre, por ejemplo, lugares habitados como la recta salina, Valparaíso, o esta zona comprendida entre Cochoa y Concón. Es muy distinto. Cada tramo de borde costero tiene su vocación, y cada tramo de borde costero tiene sus condiciones naturales también. Aquí tenemos dunas cuaternarias, son relativamente fijas, estas dunas no se mueven mucho. Si uno se va a la desembocadura de la Concagua y ve las dunas del norte, las dunas de Ritoque, uno podría hacer un ejercicio súper choro. Teoricemos. Si uno pusiera un satélite fijo arriba de las dunas de Ritoque y va sacando fotos, se da cuenta con el tiempo de que desde arriba se vería que las dunas se van moviendo, y son como olas, ¿ya? Y se van moviendo, se mueven por el viento. Estas no, estas son fijas. Pero hay dunas, y hay una cierta amenidad visual, hay una cierta característica única de este territorio costero, hay roquerío, y aquí es donde se utiliza un emplazamiento. Entonces ahí empieza a cobrar sentido la pregunta de, ¿corresponde o no construir ahí? ¿Ya? No es lo mismo construir acá que poner esta estructura en 15 Norte, donde se va a hacer el Hyatt. No es lo mismo. ¿Ya? Hay un tema de vocación. Y ese comentario que hago yo es una pregunta relativamente abierta, es una pregunta que yo respondo un poco desde la perspectiva del ciudadano, no del científico, o no del ingeniero. El ingeniero, como les dije, el ingeniero les va a encontrar soluciones. Sí, el objetivo del ingeniero en la vida es buscar soluciones. Eso es. El científico hace otras cosas completamente distintas. Yo creo que varios de ustedes son más científicos que ingenieros. El científico busca la verdad. ¿Ya? Yo he transitado un poco desde el mundo de la ingeniería al mundo de la ciencia. El científico busca la verdad, y la verdad, entre comillas, científica. Por ejemplo, observar un fenómeno y tratar de entenderlo a cabalidad, sin límites de tiempo y sin el requerimiento de un cliente y sin el requerimiento de plata ni las restricciones. ¿Ya? Entonces, bueno, es una pregunta abierta. Yo no sé qué opinan de esto. No sé si alguien quiere hacer un comentario. ¿Es pertinente construir una obra ahí o no? Hay gente que podrá decir lo contrario. ¿A que sí? Los promotores del proyecto quieren hacerlo. ¿Ya? Bueno, no sé. Entonces, seguimos. Bueno, y después, siguiendo un poco con la dinámica de estos procesos, ¿ya? Aquí hay una imagen del campo dunar de Ritoque. Y aquí está la desembocadura de la Concagua.
Y como les decía recién, el Aconcagua es una cuenca, y una cuenca tremenda, que parte desde la alta cumbre en el límite con Argentina. Y aquí se ven esos sedimentos, esas arenas que llegan al sistema costero, y parte de ese sedimento, el más pesadito, se va por la playa y genera playa. Y el más finito se va en suspensión y genera estas plumas de dispersión. Entonces, ¿cómo te digo? Bueno, entonces aquí, claro, ¿cómo funciona este sistema? También es una pregunta interesante, ¿ya? Porque estos son, como les decía, son sistemas que están acoplados con la cuenca, y si nosotros queremos hacer alguna intervención, o alguna preservación, o alguna no intervención, o alguna comprensión de lo que ocurre acá, entonces tenemos que entender la física de los procesos. La física empuja a los flujos de elementos biológicos, elementos químicos, ¿ya? La física, los flujos, ¿ya? Agua que se mueve. ¿Es el mismo lugar donde está la construcción recién, no? No, la construcción está ahí, está un poquito de la vuelta. Esta duna es una duna fija, Ya. cuaternaria. Esta es una duna que se mueve. Y esta es la que yo les digo que si pusieran un satélite acá arriba, me sacaran fotos durante 20 años y después pusieran las fotos en alta velocidad, se darían cuenta que todas estas cuestiones se van moviendo así, se van moviendo así. ¿Ya? Y esto que aquí, Hacia el norte o hacia el sur, o sea, esa bahía. bueno, amarilla. aquí el forzante, el que hace que estas cuestiones se muevan es el viento. Entonces el viento tiene ciclos diarios que van durante la tarde, los vientos van hacia la costa y después durante la noche se invierten, pero con menos magnitud, menos intensidad. Las dunas que se mueven casi por el viento, o sea. Claro, sí, sí. Bueno, hay dos fuerzas que actúan. Una es el viento, el que hace que estas cosas se muevan, y la gravedad, la que restaura el movimiento. Entonces es un balance de fuerza. Es pura física. Me parece que el lugar donde está la construcción es más expuesto que donde está esa duna, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, aquí, fíjate que aquí los aportes de sedimento son mucho más chiquitos. Arena es un lugar relativamente cerrado, pero aquí tenéis un río que cuando vienen las crecidas, tú puedes ver la mancha de la crecida de la Aconcagua y se da la vuelta a toda la bahía. O sea, tú veis la bahía color café. ¿Ya? Lo mismo pasa incluso con el Marga Marga, que es mucho más chiquitito y tiene una cuenca mucho más chica. O sea, cuando vienen las crecidas como la del 8 de agosto, que fue la última donde quedó la crema, toda la bahía con material de suspensión. Entonces, bueno, sí, lo mismo. Después, aquí hay unas líneas verdes, que yo aquí artificiosamente estoy diciendo, aquí hay un sistema, estoy tratando de cerrar el sistema, porque si tenemos que analizar un problema complejo, ya, de nuevo los ingenieros tratamos de generar subsistemas. Podríamos tratar de resolver el problema sedimentológico de la costa chilena completa, pero no vamos a terminar nunca. Entonces decimos, bueno, tal vez podríamos hipotetizar de que este sistema sedimentológico llega hasta aquí porque aquí hay unos roqueríos y la arena se va para abajo y sale del sistema. Entonces uno podría artificialmente hacer esos supuestos y después echar a correr lo que tenga que hacer, correr modelitos, cosas por el estilo. ¿Ya? Bueno, y aquí hay un ejemplo, este es el puerto de Urriana, esto en España, y esto es la ciudad de Castellón. Yo anduve por acá hace unos años. Y es un ejemplo bastante claro, bien parecido a lo que pasó en San Antonio. El puerto originalmente era un puerto chiquitito que llegaba hasta ahí, ¿no? ¿Ya? Y aquí tenía un contramodo, y este puerto, Puerto Urriana, atendía a Castellón, ¿ya? Y hacía transferencia de carga hacia España. Y aquí el oleaje viene desde acá, desde el Mediterráneo, entonces el oleaje arrastra material, y el material se empezó a acomodar ahí. ¿Ya? Y aquí se ve la primera generación de territorio ganado al mar. ¿Ya? Después se consolida, empiezan a crecer las ramitas, ya salen árboles, ¿ya? Y esa cuestión finalmente se transforma en una zona de desarrollo inmobiliario, por ejemplo. En este caso todavía no está en fase de desarrollo inmobiliario. Pero una vez que la arena llega ahí, bueno, si llega la arena ahí es porque no alcanza a llegar abajo del puerto. Entonces empieza a tener problemas de erosión. Entonces aquí la línea costera original estaba acá y la línea final está 200, 300 metros más atrás. Entonces hay problemas de erosión, uno va perdiendo territorio costero. Luego, claro, los buques crecen y hay que tener espacios marítimos más grandes, entonces se hace una obra más grande, claro. Y la arena sigue llenando y finalmente esa arena se va a ir metiendo acá y una pila costera. Entonces ahí empiezan a poner estos espigones para tratar de proteger, para que la arena no se les vaya dentro del puerto, porque el puerto tiene que estar operando. ¿Ya? Entonces, de nuevo, un ejemplo de efectos importantes de intervenciones humanas en el borde costero que generan impactos tremendos. ¿Ya? Por el otro lado, lo que originalmente podía ser una playa de arenita pasa a ser un borde costero muy parecido al que hay en la Caleta Portales. Está la Caleta Portales, de la Caleta Portales ustedes se van como hacia Viña y hay rocas que se caen, un territorio que está completamente perdido. El Paseo Juan de Saavedra se llama.
Y claro, baja su amenidad visual, baja sus características, sus propiedades, en fin. Y bueno, ¿cómo estudiamos el sistema? Esto es una foto. Se me la regaló un amigo, así que la pongo en esta cuestión. Pero, por ejemplo, aquí, esto aquí es un puerto en Quintero, esto está a la vuelta de la esquina, uno no lo ve. Este terminal es el terminal, la obra de ingeniería más grande que se construyó en Chile en los últimos 15 años. Un terminal que lo que hace es, recibe embarcaciones, baja gas natural, y ese gas natural se ocupa para prender la cocina. Varias cosas importantes. Este proyecto salió 1.500 millones de dólares. 1.500 millones de dólares es lejos. ¿Se acuerdan del proyecto Marga Marga, no? Ese que querían hacer Marga Mar. Ese era 50 millones de dólares. 1.500 millones de dólares. O sea, tremendamente más caro. ¿Ya? De hecho, se necesitó un consorcio entre la NAP, que se dio British Gas y 4 empresas para poder operarlo, porque si no, no se rentabilizaba. Así que la infraestructura es gigantesca, uno no la ve, ¿ya? Pero es gigantesca. Ahí están los estanques. Y después, cosas más interesantes. Este es un buque que tiene 300 metros de largo, 3 cuadras de largo. ¿Ya? Tiene 250.000 toneladas de peso. 250. ¿Un auto? ¿Cuánto pesa un auto? 2 toneladas. Ya, ponle tú un fito, 1 tonelada. 250.000 fitos. Ahí. Pero tiene gas natural, pero licuado, como los bombonas. ¿Ya? Entonces, imagínense lo que es el capitán de este buque, que tiene que manipular esta embarcación, que a todo esto no frena como un auto. Porque el auto frena y frena instantáneamente. Esta cuestión, el buque tiene, no sé, 250.000 toneladas moviéndose en un fluido del agua que no le permite frenar inmediatamente, entonces el gallo puede empezar a derivar. Y además tiene que llegar a atracarse en este sitio y utilizar esta estructura, estas mangas, para inyectar el gas natural, que viene frío, viene a menos 160 grados, viene en estado líquido. Se hace en estado líquido porque tener un buque como este con puro gas sería súper ineficiente. Entonces se enfría, se convierte en líquido, ahí hay algo de química, ¿ya? O termodinámica, y finalmente se mete en los estanques y ahí se regasifica y se inyecta al sistema que llega a las casillas. Entonces, ¿cómo estudiamos este sistema? Acá hay algunas de las variables, y como yo les decía, los ingenieros somos medio brutos y siempre tratamos de sistematizar o segmentar la realidad. La realidad es súper compleja. Pero si nosotros queremos tratar de buscar alguna solución o entender algún fenómeno, vamos discretizando, vamos segmentando la realidad en diferentes variables. Entonces, por ejemplo, estos son todos los elementos, todas las cartas arriba de la mesa que uno debería tener cuando quiere entender lo que pasa en un borde costero, o cuando quiere hacer una obra, o cuando quiere generar una zona de conservación. ¿Ya? Primero, si fuera un puerto, habrían condiciones de explotación. Hay que ver qué tipo de mercancía se transfiere, la embarcación, la maquinaria, etc. Ejemplo, mercancía. Uno es mover contenedores y lo otro es mover personas. Una barcaza, por ejemplo, en algún lago en el sur. Ese sería entre comillas, mercancía, aunque suene súper feo. Esto sí que es políticamente incorrecto, pero en fin. O podrían ser robados, un auto en una barcaza cruzando el canal Chacao. Es muy distinto ese tipo de mercancía a, por ejemplo, concentrado de cobre que se saca en las minas del norte para exportarlo a Japón. ¿Ya? En mineroducto y cosas por el estilo. Entonces, la mercancía es muy distinta, las embarcaciones son muy distintas y en fin, así sucesivamente. La explotación también podría ser, por ejemplo, una playa. Uno podría pensar en playas que se hacen artificialmente en el norte. En Antofagasta hay 3 playas artificiales. Tocopilla hay una, ¿ya? Y son playas que se hacen en lugares donde antiguamente la gente no se podía bañar. Se ponen unos espigones, se llena de arena y finalmente genera un territorio donde la gente se va a bañar incluso en invierno en la noche. ¿Ya? O sea, tiene una rentabilidad social súper alta. Entonces, bueno, eso sería otro tipo de explotación. Y después vienen condicionantes atmosféricas, marítimas, morfológicas. Ahí empezamos a entrar en detalle medio pesado. Pero, por ejemplo, si nosotros intervenimos en el borde costero, tenemos que entender el nivel del mar. ¿Ya? ¿El nivel del mar es una constante o no? Es una pregunta así de una. ¿Ah? Es variable. Bueno, varía todo el rato. Pero además, el nivel medio del mar, porque el nivel del mar se mueve para arriba y para abajo. Hay olas, hay marea, hay tsunami y todo. Pero si uno hiciera el promedio en el tiempo, el nivel del mar está como más o menos en un punto fijo, nivel medio del mar. Pero resulta que hay fenómenos en tiempo, a escalas de tiempo bastante más largas, como el cambio climático, que están haciendo que ese nivel cambie. ¿Ya? En general, a nivel mundial, el nivel del mar está aumentando. En Chile es relativo. Porque, bueno,
no sé si alcanzar a hablar de estas cuestiones, porque puede que me vaya por las ramas. En general, el cambio climático lo que está haciendo es que aumenta las temperaturas globales medias a nivel mundial. ¿Ya? Eso hace, uno, que el agua se expanda. Porque cuando uno tiene agua y la calienta, el agua se expande, física. ¿Ya? Y ese es el efecto más importante histórico del aumento del nivel del mar. La contribución más grande al aumento del nivel del mar a escala mundial ha sido por la expansión térmica de los océanos. Y lo otro es que como hay temperaturas más fuertes, más grandes, hay derretimiento de glaciares. ¿Ya? Y eso hace que haya más contribución de agua dulce al sistema agua. La agua, el H2O es el mismo, pero hay más en estado líquido. Entonces, a nivel mundial, si uno hiciera un promedio, el nivel está aumentando. Pero resulta que nosotros estamos en una zona, aquí nos podemos tratar de, podemos hilar algo con lo de terremotos y cosas por el estilo. Claro, estamos en una zona donde la placa de Nazca subduce a la placa sudamericana. Aquí hay un choque, una colisión de placas. ¿Ya? Esto en el fondo sería como una pelota de fútbol, como los cascos, ¿ya? Y cada uno de esos cascos, en vez de estar abrochados, colisionan, ¿ya? Unos se meten debajo de los otros, ¿ya? Etc. Hay una interacción entre todos esos cascos. Uno de esos cascos es la placa de Nazca, que se mueve hacia el continente, y el otro es la placa sudamericana, que es bastante más grande, más grande que el continente, perdón, que se opone. Y los dos chocan. Y uno se mete debajo del otro, y estas cosas ya las sabemos porque han habido tantos terremotos y tantos tsunamis y ya somos expertos en la materia. Estas dos colisionan. Pero uno de los efectos importantes es que cuando colisionan, ya como la placa de Nazca empuja a la sudamericana, la empuja, la placa sudamericana se empieza a subir, se empieza a levantar. Y eso explica por qué tenemos cordilleras. Porque hay una zona de subducción. Si no hubiera una subducción, si esta placa no empujan a esta otra, no habrían cordilleras. Seríamos, por ejemplo, como el otro lado del continente sudamericano, que son planos. Entonces, claro, si vemos el cambio climático, ¿ya? A nivel mundial hay un aumento del nivel del mar, esta cuestión empieza a subir. Pero resulta que aquí, localmente, el borde costero también está subiendo. Entonces, si nos paramos y miráramos, nos paráramos aquí y miráramos hacia arriba, vemos el borde costero y el agua. Y el agua sube y el borde costero también sube. Ahora, si el borde costero sube más rápido que el agua, puede haber un aumento del nivel del mar, pero relativamente a la costa, el nivel del mar está disminuyendo. ¿Sí? Y así sucesivamente, o sea, lo opuesto sería, esto puede estar aumentando, pero esto crece más rápido, por lo tanto, efectivamente hay aumento del nivel del mar. Entonces, bueno, estos son elementos, en fin, que hay que tener arriba de la mesa cuando tratamos de entender estas cosas. Bueno, después, claro, oleaje, en fin, tsunami, todas estas cuestiones las tenemos arriba de la mesa. Y bueno, y les voy a meter un poco de susto, pero no tanto susto. Estos acá son unos amigos gringos, que son matemáticos, físicos, y están pensando en ecuaciones. Esas ecuaciones, bueno, ustedes que son profesores, ustedes se la pueden transmitir a los alumnos. En la ingeniería o en las ciencias duras como las que estudio yo, la matemática es el lenguaje. ¿Ya? Si tú no sabes matemáticas, no sabes hablar ciencia, no sabes hablar ingeniería. ¿Ya? Entonces, ese lenguaje sirve para interpretar fenómenos físicos. O sea, la física es la materia y el lenguaje es la matemática. Entonces yo les muestro acá dos cosas. Primero, una pila de ecuaciones.